El día de hoy vamos a ver algunas propiedades de ciertas operaciones que se pueden realizar con los vectores, con las cantidades vectoriales. Algunas de ellas, sí, seguramente una de ellas ustedes ya la conocen, la han trabajado en cursos previos, pero bueno, el día de hoy vamos a repasarlo de una forma un poco más general y vamos a revisar propiedades de estas operaciones. Bueno, para ello, y para entrar un poco en contexto, me gustaría que ustedes comentaran mm, con relación a las dos sesiones que hemos tenido desde que iniciamos el tema de vectores, mm, ¿cuáles consideran ustedes que son los puntos más importantes? ¿Qué es lo Mm, importante de estas últimas dos clases acerca del tema de vectores? Pues que vimos que una magnitud escalar sería la medida de un vector, ¿no? O sea, sería su pura magnitud sin importar el sentido o la dirección que éste tome. Ok, vale. La magnitud de un vector es una cantidad escalar. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ustedes decir acerca de los puntos importantes de las últimas dos clases? Que se pueden realizar operaciones con los vectores. Como por ejemplo, ¿qué operación? Suma, resta y multiplicación. ¿Ya lo vimos eso? Mm, multiplicación creo que todavía no. No, nada más vimos lo que viene siendo su módulo de los vectores. Y ahí aplicábamos algunas operaciones. Por A obtener ejemplo, ajá. la dirección del vector. Ok, entonces a ver, vamos a poner esto en orden, porque si no empezamos a incluir información que no hemos discutido. No digo que no vamos a ver eso, de hecho es lo que vamos a tratar el día de hoy, pero la información que vamos a ver el día de hoy está relacionada justamente con aquello que ya revisamos. Entonces, a ver, ¿qué caracteriza a un vector? ¿Qué lo hace Que tiene una particularmente especial? dirección La y un Ok, dirección y el específico. sentido. tiene una dirección y un sentido, de acuerdo. Eso es lo que caracteriza y lo que hace diferente a una cantidad vectorial de una cantidad escalar. Um, ok, ahora, con relación a el, al vector de posición, que fue un ejemplo con el que comenzamos, ¿qué podemos decir acerca de este vector de posición? ¿Para qué nos sirve? El vector de posición nos ayuda a identificar la componente de los vectores, ya sea que se encuentre en X o y se denota por las letras I y J. I para X y J para y es la forma correcta de escribir a un vector. Bueno, la que vamos a estar usando aquí para escribir al vector. Nos Ok, permite, ¿sí adelante? sí, no, solo para complementar que lo del vector de posición permite ubicar a cualquier lugar o objeto en el plano a partir de un punto de partida. De acuerdo, eso es, vamos a empezar por definir el vector de posición, así es como hay que entenderlo. Un vector, es decir, una recta dirigida, que nos permite ubicar algún lugar en el espacio a partir de un punto origen. Y bueno, esto ya lo habíamos manejado con la analogía de cuando uno pide o solicita alguna dirección. Cuando uno hace esa actividad, uno asume que el punto en el que está es el punto de origen. Y a partir de este punto, uno es que se comienza a mover hacia la izquierda, hacia el norte, hacia el sur, en una colonia, en una calle y demás, ¿no? Ok, ahora, respecto a la forma en que uno puede representar una cantidad vectorial, lo que mencionaron también es cierto, pero esto entonces ya es cómo representamos un vector. Entonces, un vector puede representarse de esta manera. Es así como lo vimos. Un vector lo vamos a representar de esta forma.
¿Dónde? ¿Cómo se llama este primer término? Componente de X. Componente X. No componente D, es componente X Ah, del vector. Muy bien. Entonces la componente X del vector y la podemos identificar siempre porque va acompañada de Y, que este Y es el que nos indica que la dirección es sobre el eje horizontal. Muy bien. ¿Y cómo se llama ese otro término? Componente Y. componente Y. Componente Y del vector. Muy bien. Y la podemos identificar siempre porque va acompañada de este elemento J, que indica desplazamiento sobre el eje vertical. Entonces, bueno, ya vimos que podemos escribir cualquier cantidad vectorial de esta manera. De hecho, si ustedes recuerdan, pues algo así vimos con estos 4 casos, no, 5. Escribimos estas cantidades de tal manera que se pudieran expresar con esa estructura particular. Pero bueno, esta es una forma de representar a los vectores. Esa es una. ¿Cuál es la otra? Con la coordenada polar, que sería el módulo del vector, seguido de su ángulo o su apertura, ¿no? Bueno, Ok, la siguiente la podemos, por poner un nombre, llamar la representación polar, que se caracteriza por tener la magnitud del módulo del vector y su dirección. Pero esta dirección, ¿cómo se determina? con un ángulo. Ok, pero ¿qué características tiene que tener ese ángulo? Porque en el plano XY nosotros podemos hablar de muchos ángulos. Que sea positivo. Como positivo. Sí, que sea un ángulo positivo el que estemos dando. ¿Cómo se mide un ángulo positivo? O sea, para que digamos De, que es positivo. de forma Es por los cuadrantes en el que está el ángulo, ¿no? Mm, No, no, el que un ángulo sea positivo o negativo no necesariamente tiene que ver con qué cuadrante está. ¿Con Por qué el tiene que rango ver? de 0 a 360 grados. Mm, a ver, por ejemplo, nada más falta precisar eso. ¿A qué nos referimos con que un ángulo es positivo? que abre de forma antihoraria. O sea, Exacto. Un ángulo decimos que es positivo porque se mide de forma antihoraria. Y respecto a qué línea tomamos como punto de referencia, bueno, línea de referencia. la línea en X. El eje X positivo, muy bien. El eje X positivo es nuestra línea de referencia y a partir del cual contabilizamos el ángulo. Entonces, si tenemos un vector apuntando en esta dirección, el ángulo que se suele reportar por conveniencia es este que está aquí. El ángulo que se mide a partir del eje X positivo de forma antihoraria. Entonces, este es el ángulo que estaremos trabajando. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que quedar claro. En la forma polar tenemos dos cantidades, la magnitud del vector y el ángulo medido como se muestra aquí, a partir del eje X positivo y de forma antihoraria. Muy bien. Entonces, estas son las dos formas, ¿no?, de representar un vector. ¿Cómo pasamos entre ellas? ¿Cómo podemos pasar de una a otra representación? Pues en el caso de pasar de la forma de vector de posición a la polar, debemos de obtener el módulo del vector por medio de Ajá. el teorema de Pitágoras, bueno, o una fórmula, sí, esa fórmula del teorema de Pitágoras, y para el ángulo, pues ocupamos la función tangente del ángulo, ya que esta pues divide al cateto opuesto sobre el adyacente, y pues en el caso de vectores sería la componente Y sobre la componente J, y ya que tenemos ese resultado, sacamos al cotangente para ver qué Ok, ángulo es. muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en la representación rectangular donde hacemos uso
de las componentes del vector, de estas cantidades. Entonces, construimos el módulo tomando la raíz cuadrada de esta cantidad. La componente x del vector elevada al cuadrado más la componente y del vector también elevada al cuadrado. Tenemos esta cuenta que se asemeja, como bien mencionan, al teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, tiene un parecido. No es exactamente la misma porque, a diferencia del teorema de Pitágoras, aquí las cantidades a x y a y, las componentes pueden tener signo. Mientras que en el teorema de Pitágoras, al tratarse de longitudes de triángulos, no aparecen signos negativos. Entonces, bueno, es una parte importante a recalcar, ¿no? La forma en que se calcula se asemeja al teorema de Pitágoras. Pero los datos que utilizamos en el contexto de vectores pueden ser negativos. Muy bien. Ok, y el ángulo, como también lo mencionaron, ok, el arco tangente. El arco tangente de la división de la componente y, siempre la componente y entre la componente x del vector. Y listo, con eso determinan la dirección del vector. Y la otra forma, la inversa de esto. Para pasar de la forma inversa, entonces tendríamos que usar coseno y seno del ángulo. ¿De qué manera? ¿Cómo? Utilizando el módulo y su dirección. El módulo del vector. Muy bien. ¿De qué manera? A ver, más explícitamente. Pues la componente de x es igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Ok, muy bien. Y la de y es la... módulo de y. Dilo. Tú. Bueno, sí, es lo mismo, es igual el módulo del vector, seno del ángulo, por seno del ángulo. Muy bien. Ahí está entonces. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, ahí están. Ya tienen entonces la manera de poder pasar de una representación a otra. Y ambas son válidas para representar una cantidad vectorial. Es decir, una cantidad vectorial, llámese un vector de posición, fuerza, velocidad, aceleración, campo eléctrico, etcétera, a ustedes les pueden plantear de dos maneras, en la forma rectangular o en la forma polar. Dependiendo de lo que vayan a hacer como parte del cálculo, tal vez tengan que convertir el vector de su forma rectangular a la polar o viceversa, de la forma polar a la rectangular. Pero todo va a depender de qué se les pida en los ejercicios. Lo importante es que ustedes pues reconozcan, identifiquen cuál de estas dos están trabajando y que claro, también recuerden que existe una manera de pasar de una a otra representación. ¿Ok? ¿Algo más que usen agregar respecto al contenido de las últimas dos clases? Que justamente es esto que acaban de mencionar. Pues no, por mi parte, no. Bueno, o sea, yo creo que eso desde la primera, ¿no? Que debemos de ver bien siempre a quién estamos tomando en cuenta para nuestro punto de inicio y nuestro punto final para el vector. Porque por lo regular, no siempre, bueno, por lo regular siempre está el vector en el origen y hacia algún punto, pero pues en los ejercicios que hicimos la vez pasada, tomamos un punto como inicio y otro como final, entonces solo sería eso, ¿no? Observar bien cuáles son nuestros puntos iniciales y finales. Eso es correcto. Eso es correcto. Nosotros vimos como ejemplos, concretamente, casos en los que el vector no necesariamente tiene que partir del origen del sistema de coordenadas, aunque podemos construir un sistema de coordenadas auxiliar para el que el punto de inicio sí sea el punto de origen, pero para ese sistema de coordenadas auxiliar. Pero claro, de manera general, como los vimos en estos casos,
un vector no tiene necesariamente que partir del origen de coordenadas, de todo el origen de coordenadas, no del 0,0. Son cantidades que son más generales que eso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver dos operaciones básicas que se pueden ejecutar con los vectores. Estas son la suma de vectores y la multiplicación por escalares. En particular, la suma de vectores, es una operación que ustedes ya han trabajado. Pero bueno, vamos a definirla y posteriormente a revisar alguna de sus propiedades. Bien, decimos lo siguiente. La suma o adición de dos vectores, aquí los vectores A y B, va a dar como resultados un nuevo vector. Eso es algo importante a recordar. Parece algo obvio, pero es importante a la hora de hacer análisis posteriores. Bien, entonces, dados dos vectores A y B, cuando ustedes los suman, los adicionan, lo que van a obtener es un nuevo vector. Un vector que pueden llamarlo vector suma o en algunos lugares lo llaman vector resultante. Tal vez ese último nombre les suene más familiar, ¿no? Un vector resultante. ¿Cómo se va a determinar? Bueno, vamos a partir de esta expresión. Aquí tenemos el vector A más, aquí estamos indicando que se va a sumar con el vector B. Sabemos que estos dos vectores se pueden representar en forma rectangular de este modo. Vean, tenemos el vector A con sus dos componentes, X y Y, acompañados de IJ como hemos visto anteriormente, más lo propio con el vector B. Vean, ahí se ha expresado también el vector B en términos de sus componentes. Lo que sigue para realizar la suma es algo bastante simple que ustedes, pues, desde un punto de vista algebraico les va a parecer bastante familiar, el cual consiste en sumar los términos semejantes. Por ejemplo, pueden notar que este primer término, es semejante a este otro. De hecho, tienen un factor común, que es i. Entonces, los podemos poner juntos y después extraer el factor común, que es i, obteniendo esto que está aquí abajo. ¿Sí notan lo que está, cómo se está haciendo? Sí, no, sería como una suma algebraica, ¿no? Solo sumar términos semejantes. Exactamente. Es eso, básicamente. Solo que aquí vamos a no solamente a sumar los términos semejantes, como en este caso los que tienen i, sino que además vamos a extraer ese factor común. Entonces ahí lo ponemos a un lado. Bien, seguimos con el otro término. Aquí tenemos AYJ, y más adelante tenemos ABYJ. Son términos semejantes, los podemos poner juntos y extraer el factor común, que es evidentemente J. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí? Vale, muy bien. Ahora, nótese lo importante en este paso. AX y BX son magnitudes, son cantidades que hacen referencia a magnitudes físicas. Por lo tanto, las magnitudes físicas son números reales. Y la suma de dos números reales, ¿qué les da como resultado? O un número real, ¿no? Muy bien, otro número real. Y esta misma lógica aplica para la otra suma, AY más BY. Estos dos términos, el de color azul y el color verde, también son números reales porque son atribuidos a magnitudes físicas. Y entonces, su suma también nos va a dar un número real. Notan que si al primer paréntesis le llamo Rx, lo renombro como un Rx, y el segundo término lo renombro como un RY, ¿estamos recuperando la misma forma que tiene un vector? Sí. Muy bien, donde ahora la componente X de ese vector se encuentra
sumando estas dos componentes. Entonces, vean, podemos escribirlo de esta forma. Este término, la cuenta que obtengamos de sumar estas dos cantidades, va a ser la componente X del nuevo vector. Entonces ese sería el vector resultante, ¿no? Sería la componente del vector resultante. O ya. Sí, porque estamos en X. Y ya. Exacto. El otro término, como está, se van a sumar estos dos números, nos van a dar un nuevo número, y ese nuevo dígito va a ser la componente Y del vector resultante o del vector suma. Y bien, sigue acompañado de J. Entonces aquí se cumple pues lo que habíamos afirmado anteriormente. Dados dos vectores, al sumarlos, siempre van a obtener un nuevo vector. No van a tener algo distinto. Suman dos vectores, obtienen un nuevo vector, con sus propiedades, con sus características nuevas, pero sigue siendo un vector. ¿Preguntas hasta aquí? No, por fin. Ok. Vale. Claro, esta suma de vectores, que nos va a dar un nuevo vector, también está restringido a lo que vimos de análisis dimensional. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un vector F que habla de fuerza. Entonces puede ser el vector A. Más, se me ocurre ponerle un vector que habla de velocidad. Digo, son vectores. Y aquí me dice que dados dos vectores los puedo sumar. Ahí está. Pero si apelamos al principio de homogénea dimensional, ¿esta suma se puede ejecutar? No, porque deben de ser iguales, ¿no? ¿Cómo que iguales? Deben de tener las mismas magnitudes. Magnitudes físicas, exacto, o las mismas dimensiones físicas. Este que nos habla de fuerza, por poner un caso, estará medido en newtons, y esta otra cantidad que habla de velocidad, por poner un ejemplo en unidades, puede ser metro por segundo. Entonces, el hecho de que sean dos vectores no significa que en automático siempre se van a sumar. Recuerden, vamos a estar restringidos a que deben tener las mismas dimensiones físicas. Si no, no importa que sean vectores, esta suma no se puede realizar. ¿Sí queda claro? Con lo que hay que tener cuidado, no hay que irnos aquí con la finta de que, porque son vectores, entonces siempre los puedo sumar. Sí, profe. Sí, por eso pasamos un buen tiempo ahí peleándonos con el análisis dimensional. Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo para poner esto, digamos, con cuentas. Bueno, ese ejemplo vamos a utilizar algunos de los vectores que vimos ya en las clases pasadas. Vean, tenemos el vector RAB, que si ustedes recuerdan es el vector que ubica a la escuela a partir de la casa. 3i más 3j. Y tenemos el vector RBC, el que ubica a la farmacia respecto a la escuela. Y que tiene la forma de 2i menos 2j. Entonces son los mismos que ya habíamos trabajado anteriormente. No son sacados de la manga, sino son los mismos de hace unas clases. Si, como en este caso se les está pidiendo que encuentren la suma, ¿qué resultado es el que obtienen? Aplicando esta definición para sumar vectores. Pues 5 sería... y 1J, ¿no? A ver, nuevamente, ¿cómo? Porque 5i y en J nos saldría 1, ¿no? 5i más 1j. ¿Todos de acuerdo o vean que todavía no ve cómo fue esto? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, porque pues, el número mayor se le resta al menor y queda nada más 1J, ¿no? A eso se referían. Ajá. Sí, entonces sí, concuerdo. Ok. Sí. Vale, entonces hacemos la cuenta. Vamos a calcular un vector resultante, un vector suma, y lo voy a llamar R. Aquí está la suma de estos dos vectores. Sustituyo lo que, pues, su forma rectangular correspondiente.
y se hace la cuenta y se obtiene lo que ustedes están mencionando. ¿Vale? Entonces el vector R tiene como componente X el 5 y como componente Y el 1. ¿Y cómo se nombraría el nuevo vector? Nada más se representaría como la suma de R a B y por más el vector de BC. Pues yo aquí estoy nombrando como R. Ah, Ajá. O bien lo pueden llamar S, le pueden poner cualquier otra letra, pero claro, el punto importante que hay que identificar es que dicho vector, sea el nombre que tenga, se está construyendo como la suma de estos dos. claro, profe, gracias. Ok, bueno, eso es de forma analítica, pero gráficamente, ¿qué representa esto que estamos haciendo? Esta operación de vectores, llamada suma, ¿qué interpretación tiene al mirar la gráfica? Bueno, pues vamos a retomar la construcción de vectores que ya teníamos anteriormente y vean, vamos a recuperar esto que está aquí. En color blanco, ustedes pueden ver al vector RAB, el que va de la casa a la escuela. Y le estamos sumando el vector, el que está en color verde aquí, el vector RBC, el que apunta a partir de la escuela hacia la farmacia. Hasta aquí, ¿vamos siguiendo estos dos vectores? Sí, profe. ¿Sí? Son los que utilizamos para la suma. Ahora, ¿qué pasa? Analicemos el resultado que obtuvimos. Me dice 5i más 5j. Entonces, piénsenlo esto como direcciones. Me está diciendo que me tengo que mover 5 cuadras hacia el este y después una hacia el norte. Voy a tomar como punto de inicio el punto A, porque desde ahí comenzó este recorrido. Y voy a avanzar en la dirección que aquí me indica. 5 cuadras hacia el este, una cuadra hacia el norte. ¿Y entonces, ¿y a dónde estoy llegando? Al punto final del vector R, digo, al vector BC, ¿no? Exactamente. Entonces, nótese lo que está sucediendo aquí. Esta suma me está diciendo lo siguiente. Inicia tu recorrido en el punto A hacia B. Entonces, sigue el trayecto a lo largo del vector en blanco. Ahí está, AB. Ya que estás en B, ahora sigue la dirección indicada por el siguiente vector, el RBC, y termino en la farmacia. Pero este recorrido hecho en 2 pasos es exactamente igual, por eso aquí hay un signo de igualdad, es exactamente igual a si hubiésemos avanzado del punto A, casa, y llegáramos a la farmacia. Es lo que está indicándonos de manera gráfica esa suma. Es decir, el recorrido que yo hago con estos dos, en estos dos partes es exactamente igual al desplazamiento que yo ejecuto de ir a C directamente. Eso es lo que está sucediendo con la suma de vectores. Profe, Sí. bueno, no sé si yo estoy bien o estoy mal, pero nada más por curiosidad hice la operación de arriba de 3i más 3j más 2i menos 2j Ajá. y me da 6 y creo que en el 2 que está de color verde no es 1 para que dé 5. ¿Cómo se está haciendo la suma? No. Igual, así como está indicada, pero es que a mí me marca este. Ah, ok, no sé, no sé, no sé. Es que se suman directamente las i's. Sería 3i más 2i, te da 5. Y en Ah, ok. la j hacemos el 3j Ah, ya, menos y entre paréntesis el más 2.
Y eso ya es ley de los signos y sale como menos. Sí, Y sí, nada sí. más se lo restamos. Ok, ya mi compañero resolvió mi duda, profe. Ya. Ok, vale, muy bien. Muchas gracias por la ayuda. No, sí, por nada. Entonces, ¿queda claro lo que está sucediendo aquí? Gráficamente es lo que significa una suma, al menos en el contexto de un vector de posición, que recuerdan, nos indica dónde está ubicado cada lugar respecto a un punto. Entonces, iniciamos el recorrido en el punto A. Ese es nuestro punto de origen. Nos desplazamos hacia donde está la escuela. Para el siguiente recorrido, la escuela se vuelve el punto de origen, para el vector que está dibujado en color verde, y avanzamos hacia la farmacia. Este recorrido es equivalente en el lenguaje de vectores a recorrer lo que está marcado con el vector en amarillo, que es el vector suma o el vector resultante. ¿Sí queda claro lo que está aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, este método de ir colocando un vector tras otro es lo que ustedes tal vez escucharon hablar como el método del paralelogramo. No, perdón, del polígono para sumar vectores. Método del polígono. Por ejemplo, estamos en el punto A. Ese es el punto A. Es, por ejemplo, la casa igual. Después tenemos el punto B, que puede ser, no sé, una tienda. Y después el punto C, que sea escuela. Después el punto D, que sea una farmacia. Y el punto, voy a ponerlo aquí, el punto E, que sea, bueno, algún otro lugar de interés, ¿no? El centro de la ciudad. Entonces son aquí, tenemos 5 lugares. Y podemos hablar del siguiente recorrido. Un recorrido que empiece en A y que termine en B. Ahí está. Entonces, de forma vectorial, estaríamos diciendo, vamos a hacer un traslado del punto A al punto B. Bueno, entonces, este lo voy a llamar vector R1. Entonces, de alguna manera estoy diciendo que estoy ubicando al punto B respecto al punto A. Pero bueno, entonces me desplazo en esta dirección, llego al punto B, a la tienda. Después tengo que seguir a la escuela. Entonces, se construyó un nuevo vector que inicia ahora como en el punto B y que termine en C. Ahí está. A este vector lo voy a llamar R2. Ahora ya estoy en la escuela. A partir de esa ubicación es que voy a comenzar a moverme. Ahora tengo que ir al punto D, a la farmacia. Entonces, construyo un nuevo vector que termine en la farmacia. Es vector R4. Listo. Y ya que estoy ahí, este nuevo punto en el que ahora me encuentro, el D, se vuelve el origen para el siguiente vector. El que va de la farmacia al centro de la ciudad. A este vector lo voy a llamar R, perdón, me falté un número, ¿no? Es R4. Y el anterior lo voy a llamar R3. ¿Hasta aquí vamos bien con la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, si tuviésemos la representación analítica, es decir, si tuviésemos de manera numérica las componentes de estos vectores, pues iríamos haciendo las cuentas, sumando los términos y respetando los signos como tiene que ser en álgebra. Y lo que encontraríamos es un vector suma de 4 vectores. Pero ese vector suma que surge de sumar 4 vectores va a tener la siguiente dirección. Va a ser un vector que gráficamente se va a construir tomando como origen el punto inicial, el 0, el punto A, porque de ahí nacen todos el resto de recorridos, hacia el último punto, al punto E. Y ese va a ser nuestro vector resultante o vector suma. ¿De acuerdo? Eso es entonces como uno interpreta o puede interpretar el vector
resultante hablando de desplazamientos, ¿no? Hablando de vector de posición. ¿Sí queda todo claro o hay alguien con alguna pregunta al respecto? Entonces lo de vector de posición nada más es para, digamos, como que para 2 puntos. Claro, porque para ubicar un punto, eso es, digamos, sucede en la vida real, ¿no? En la vida cotidiana. Si en este momento yo te preguntase en qué posición, ¿cómo llego a la tienda más cercana que queda cerca de casa, de tu casa? Las indicaciones que se van a dar, pues pueden ser de, no sé, se cruza simplemente la calle o se tiene que caminar una cuadra hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero nótese que ahí estamos utilizando un punto de inicio, que es la casa, y un punto final, que es la tienda. Son los dos puntos que estamos conectando con la ayuda de este vector. Por eso es lo que está sucediendo aquí. De A y B, nada más. Pero ¿sí? Pero ya que estoy en B, puedo comenzar a moverme en otra dirección, hacia otro lugar. Ah, bueno, hacia el punto C. Y ya que estoy en C, al D y del D al E. Y del E al 1F, G, después a H, etc. Pero siempre vamos avanzando en pareja de puntos. De A a B, de B a C, de C a D. Y así sucesivamente. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Ahora, podría ocurrir, que eso también es posible, que aunque mi recorrido sea desde A hasta E en este circuito, a mí me interesa analizar solamente lo que pasó de A a C. Entonces, yo puedo construir un vector resultante que solamente tome en cuenta la suma R1 más R2. Ese vector va a tener la siguiente forma gráficamente. Dejen escoger otro color, va a tener esta forma. Así. Ya estarían sumando los dos vectores de AB y de BC, ¿no? Exacto. El nuevo resultante. Y este nuevo vector está conectando solamente dos puntos. El A y el C. Este vector en color verde es el vector suma de R1 con R2. Solamente con ellos. Entonces vean que un vector siempre va a estar conectando dos puntos. Incluso si lo construyo como una suma de dos vectores, me va a estar conectando el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. En la pregunta que se está haciendo en el chat no me queda claro. ¿Cómo graficar 5 planos? Ok, ya la duda fue resuelta. Perfecto. Bueno, entonces, es así como se visualiza una suma de vectores. Y así podríamos tener más vectores y la suma de todos ellos, de manera gráfica, siempre va a conectar al primer punto del cual nace el primer vector y el último punto, el punto final del último vector que estemos sumando. Ese vector que se obtiene es el que estamos llamando vector suma o vector resultante. ¿Preguntas, comentarios de esta parte? No, profe, de la forma gráfica de varios vectores, pues no.
Ok, vale, bueno. Algo importante. Entonces, bueno, ¿Sí? yo tengo bueno, veo que el vector resultante va de A a E, llevando la contraria de la dirección de todos. ¿Siempre va a ser así o puede que vaya en dirección A? No sé si me ¿Cómo, da a entender. cómo la contraria? Ajá, por ejemplo, va a dirección de A a E, y la Sí, mayoría va de AB, BC, CD y DE. sí. O sea, no sé si también pueda quedar en dirección de E hacia A. No como estamos haciendo el recorrido, porque el recorrido se está siguiendo de una forma muy concreta. Ujú, Estamos yendo, nótese cómo es el recorrido, de A a B. ujú, Ya que estamos en B a C, de C a D, de D a E. Ese es el circuito que estamos siguiendo. sí. Entonces, el vector suma, si uno lo hace analíticamente, como fue en el ejemplo de hace unos minutos con estos dos vectores en el plano que ya habíamos utilizado, el vector siempre va a partir desde el primer punto, desde el punto de origen de Va, todo el ya, recorrido ya entendí, ya entendí. hasta el último punto de todo el recorrido. Ujú. Si por el contrario Empezáramos recorriésemos, por E, ¿no? Si iniciáramos empezáramos en por E, E y terminamos en A, ya sería al contrario, ¿no? exactamente. Sí, ya entendí el punto, gracias, profe. ¿Sí de nada? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan? No, profe, ninguna por mi parte. Ok. Bueno, algo importante que hay que identificar aquí, que pudiera parecer latoso, es que solamente la suma está definida para dos vectores. Ven que aquí se definió la suma de dos vectores. ¿Sí queda claro? Aquí lo que está sucediendo. Solamente hemos dicho que cómo se puede sumar dos vectores. Y pudiera parecer aquí extraño de entonces cómo construimos cuando tenemos, como en el problema, cuatro vectores. Pues los vamos emparejando. Por ejemplo, sumamos R1 y R2. Y están de acuerdo que R1 más R2 me va a dar un nuevo vector. Sí. Sí. Que van a ser en A, que va a surgir en A. Aquí lo voy a dibujar. Y termina en C. Y termina en C. Y a ese nuevo vector le sumo el vector R3. Y ahora De termina en SAE, D. ¿no? Que C a D. termina en D. Ujú. Exacto. Y a ese nuevo vector que he obtenido de sumar este que está en verde con el que está en blanco, le sumo el que va RR4. Sí. Y entonces de esa manera, aunque pareciera que esta ecuación o esta definición presenta problemas al sumar más de dos vectores, pues realmente no. Lo único que tendríamos que hacer es pensarlo de manera inteligente e ir sumando de poco a poco. Es decir, si tenemos la necesidad de hacer lo siguiente, queremos determinar la suma de R1 más R2 más R3. Bueno, de hecho, voy a quitar todo esto ya para tener espacio. Si estamos en la necesidad de hacer R1 más R2 más R3, y poner un ejemplo, ¿no? R4. Entonces, la definición que hemos dado arriba de suma me permite únicamente hacer esto, R1 más R2. Bueno, pues este lo voy a llamar S, vector S. Y a esos vector S que acabo de obtener, le sumo lo siguiente. Ahora coopero con R3, lo voy a llamar el vector P. Y después le sumo el vector R. Y estos son dos vectores que puedo aplicar nuevamente la definición de suma y encuentro entonces mi resultante. Entonces, aunque pareciera que la definición limita a solamente sumar dos vectores, pues lo hacemos así como les acabo de mostrar, ir emparejando vectores,
pues no importa. Pudiéramos tener 10 vectores, vamos a ir sumando de 2 en 2 y aplicamos la definición y obtenemos el resultado. Profe, por ejemplo, si sumo el vector 1 con el 2 y luego el 3 y el 4 y el resultado de los dos lo sumo, también funciona. También, de hecho, Ok. de hecho, lo que estamos aquí aplicando son algunas de las propiedades que tiene la suma de vectores que vamos a ver a continuación. Pero aquí les estoy adelantando un poco para que vean que a pesar de que la suma de dos vectores se define solamente para una pareja, A y B, se puede extender en el caso de que se tengan más de dos vectores. Porque la suma de dos vectores me da uno nuevo. Entonces, ese nuevo lo puedo sumar con otro. Y al sumar con ese otro, R3, obtengo un nuevo vector que puedo seguir sumando con el siguiente. Y este R que tenemos, si por ahí apareciera un R5, pues también lo podría sumar con ese otro. Y así como una especie de cadena. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a las propiedades que, como les mencionaba, nos van a permitir justamente justificar eso que les acabo de comentar y que me acaban de preguntar también, de que si sumamos R1, R2 primero y por separado se suma R3 más R4 y lo que se obtenga en cada caso se vuelven a sumar, también resulta que la operación resultante es la misma que si hubiesen hecho lo que les acabo de comentar, como que ir avanzando de izquierda a derecha. Bueno, de hecho aquí están algunas justificaciones. Propiedades de la suma de vectores. La primera propiedad se conoce como propiedad conmutativa. ¿Qué les está diciendo esta propiedad? Que es lo mismo decir A más B que B más A. Ok, en este caso, retomando el comentario en el chat, bueno, hay que tener cuidado con el comentario porque el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en este caso, el orden de los sumandos, porque no es multiplicación, sino es suma, el orden de los sumandos se puede intercambiar. Y eso sucede también con los números reales. Si tenemos un número real de 1 más 7, sabemos que eso también lo podemos expresar como 7 más 1. Y el resultado, que es 8, pues no importa cómo lo hayamos obtenido. Es entonces lo que está diciendo aquí. Ustedes pueden sumar A más B o bien B más A. Y el resultado, el resultado de la cantidad vectorial que obtienen va a ser independiente de cuál hayan sumado primero. Por eso el signo de igualdad. El valor de la cantidad vectorial que obtengan del lado izquierdo operando de esta manera tiene el mismo valor que el operando de esta otra. Eso es lo que dice la propiedad conmutativa. Veamos la siguiente. La otra se llama propiedad asociativa. La propiedad asociativa, nótese lo que nos está diciendo. Tenemos tres vectores, A, B y C. Entonces podemos proceder de la siguiente manera. Sumar la pareja A y B. Sumamos primero estos dos. Aquí están por eso los signos con paréntesis. Y ese resultado, que nos va a dar un nuevo vector, llámenle M, por ejemplo, lo podemos sumar con el vector C. Y eso ya, tenemos entonces la suma de los tres vectores. Pero eso es igual a proceder de esta otra forma. Primero sumamos B más C, obtenemos un nuevo vector, llámenle N, y ese vector N se lo suman al vector A. Y no importa cuál método hayan o cuál ruta hayan utilizado, llegaremos al mismo resultado. Puede también ser B el que esté afuera del paréntesis y que A y A se sumen más C. También eso sería una consecuencia de esta propiedad. Aquí solamente lo estamos manejando de esta manera para que se vea claro cómo está el orden, ¿no? Cómo podemos ir modificando el orden.
Pero claro, también podríamos hacer la suma que involucra primero adicionar A y C, y lo que se obtenga, vector Q, sumar el vector B. Esa posibilidad también existe. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios con estas dos propiedades? Por ahora no, profe. Ok, vale. Entonces, bueno, vean que estas propiedades es lo que en la pregunta de hace unos minutos lo justifica. Yo tengo R1 más R2 más R3 más R4. Entonces, gracias a la propiedad asociativa, pues podemos asociar primero R1, R2 y aparte R3 y R4. Los operamos. Aquí tengo el vector S. Por acá tengo el vector de estos dos, llamémosle Q. Lo sumo y obtengo ya mi vector resultante. Así que eso que comentaron es válido por la propiedad asociativa. Pueden ustedes irlos asociando o emparejando como mejor les convenga. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok, bueno. Vamos a hablar ahora entonces de lo que se conoce como la existencia del neutro aditivo. Lo que nos dice esta propiedad es que existe un vector que se va a llamar vector 0, que tiene la siguiente característica. Cuando el vector, cualquier cantidad vectorial, fuerza, velocidad, aceleración, el que ustedes gusten, se le suma este neutro aditivo, lo que se obtiene como resultado es otra vez el vector del cual partimos. Esto es el análogo a los números reales cuando tenemos, por ejemplo, el ¿Una suma número... con 0? Exactamente. Cuando tenemos el número 5, le sumamos el 0, el de toda la vida, el que Pues conocemos. igual a 5. Y eso No se nos le da está 5. haciendo nada. Es Más que- correcto. Ajá. Entonces, esto que está aquí escrito en el contexto de vectores sigue la misma lógica. Dado este vector A, esta cantidad vectorial A, existe este neutro aditivo, tal que al sumárselo a, no le pasa nada a. Sigue siendo la misma cantidad vectorial A. Y este vector tiene una forma muy específica. Es 0i más 0j. Vean que también tiene dos componentes, porque tiene que ser un vector. A veces lo que ocurre es que por las prisas se nos olvida el signo este. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que el vector A le estamos sumando el escalar 0. Ajá. El número 0, el que conocemos. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo puedo sumar una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido con algo que solamente tiene un módulo, tiene magnitud, pero no tiene dirección ni sentido? Entonces no puedo hacer eso. No puedo a una cantidad vectorial, fuerza, sumarle una cantidad escalar, por ejemplo, tiempo. No solamente porque tienen dimensiones distintas, sino porque además, o sea, por si fuera poco, también pertenecen a categorías diferentes. Uno es una cantidad vectorial, el otro es una cantidad escalar. ¿Vale? Entonces aquí, por favor, muy cuidadosos, sean muy cuidadosos. Este neutro aditivo es un vector. Y la forma de ese vector es la que está aquí. 0i más 0j. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Entonces, profe, ¿sería ese 0 un vector neutro? Neutro como por... Ajá, que no tiene valores, o sea, no tiene ni dirección, bueno, sí tiene dirección, pero en coordenada 0 dentro del plano, ¿no? Ok, este vector sí tiene... bueno, si uno busca la dirección de este vector, uno encuentra que este vector ¿Se podría decir que está en el origen? está en el origen y tiene todas las direcciones.
¿Tiene Ajá. módulo 0? Sí. Tiene módulo 0 porque ustedes elevan esto, ¿no? Calculan el módulo del vector 0, pues es 0. Y si quieren calcular la dirección, pues van a encontrar con que es 0 entre 0. Sí. Y eso, pues, desde el punto de vista de límites, tal vez lo podían resolver, pero lo que estaría significando es que este vector está apuntando en todas las direcciones. Es algo bastante raro. Conceptualmente hablando, suena raro, pero es lo que estaría pasando. Sí. Al no poderle definir una dirección concreta, lo más prudente, por decir, es, bueno, como no le puedo decir, apunta 45 grados hacia el noreste, o 45 grados al sureste, o algún otro, pues entonces se suele convenir que tiene todas las direcciones. Dentro de lo que cabe de X y de Y. Sí, durante todo este en este plano cartesiano está apuntando a todos los lugares. No le podemos O sea definir que uno. su coordenada polar sería módulo de vector 0,360. No, no le podemos sumar, módulo 0 sí, pero dirección no la podemos definir. Porque se calcula como 0 entre 0, arco tangente de 0 entre 0. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es arco tangente de 0 entre 0? Definido. Exacto, no está definido. 0 entre 0 no está definido. ¿Quién sabe qué sea? Entonces, si decimos que su dirección es 10 grados, estamos diciendo entonces que esta cuenta, 0 entre 0, es tal que permite que sea 10 grados. Si notan como una contradicción aquí. Ajá. Porque si yo digo que, a ver, lo voy a poner de esta manera. Ajá. Si yo digo que para el vector 0 estoy calculando el arco tangente de 0 entre 0 y digo que esto es 10 grados, entonces ya estoy diciendo que 0 entre 0 sí se puede hacer. Que ese número de 0 entre 0 me da un valor tal que al tomarle el arco tangente me regresa a 10 grados. ¿Cómo es eso posible? Exacto, no hay manera. ¿Cómo es eso posible? Hay una contradicción aquí. O entonces digo, bueno, entonces no, que no sean 10 grados. Entonces, por otro, que sean 70 grados. Mismo problema. Me estás diciendo que entonces que esta cuenta sí se puede ejecutar y que te está dando un valor tal que el arco tangente da 70 grados. Estaríamos asignando un valor que no respete a ninguna regla, en este caso. Pues estaríamos diciendo que esto no es tan indeterminado. O sea, le estamos diciendo que 0 entre 0 es, por ejemplo, se me ocurre 1.2. Ajá. Pero eso no es posible. O sea, porque Sí, matemáticamente posible no lo es. está entonces, ¿qué es lo más correcto por decir? Este vector no tiene una dirección definida. Está apuntando en todo, puede apuntar en cualquier dirección. Pues sí, en teoría. Sería lo más correcto por decir que afirmar que tiene una dirección concreta de 15 grados, de 1 grado, de 70 grados y demás. Sí. Entonces, bueno, estas son las cosas que aparecen cuando uno, pues, se pregunta más, ¿no? Va más allá de lo habitual. Y bueno, pues, en este caso, concretamente, regresando a este vector, es un vector que tiene magnitud 0, módulo 0. Ni siquiera, si yo le hago un zoom aquí, estos puntos ni siquiera tendrían que aparecer. Porque si es un vector con módulo 0, pues ¿cómo dibujo eso? Porque el momento en que yo dibuje una línea aquí, esta línea, por muy pequeña que sea, tiene un módulo diferente de 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces tendría yo que dibujar un vector, pues, mucho más pequeño. Y aún así, por más pequeño que sea, pues tendrá todavía un módulo diferente de 0. 0.00001, pero eso no es 0. No. Entonces, conceptualmente hablando, pues el vector 0 es muy especial, pero existe. O sea, no podemos darle una representación geométrica tal cual, porque escapa de nuestra comprensión.
Sin embargo, existe porque al momento de sumarlo con el vector A, permite que el vector A permanezca sin ningún cambio. ¿Qué tal si algún día se comprueba que 0 entre 0 sí resulta algo? Pues entonces ya podremos decir que, por ejemplo, aquí qué dirección tiene ese vector 0. Pero, ¿cómo se llama? Si uno le pregunta a un matemático, pues seguramente dará los argumentos, podrá dar los argumentos suficientes como para decir si es posible plantearse esa pregunta. Si en algún momento existirá la posibilidad de que 0 entre 0 llegue a algo. Pero bueno, repito, eso ya será preguntarle a un matemático. En fin, ¿queda claro entonces lo que está pasando aquí? Más allá de la parte geométrica, que realmente no la podemos aterrizar tan fácilmente como sucede con los otros vectores. Pero bueno, el vector 0, al menos en su forma rectangular, permite esto. Si se lo sumamos a un vector A, el que sea, ese vector A permanece sin cambios. Bien, ¿seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, la siguiente propiedad nos habla de que tenemos ahora la existencia de lo que se conoce como el inverso aditivo. Es decir, si yo tengo una magnitud física vectorial B, puedo encontrar una magnitud física con las mismas dimensiones, que voy a llamar menos B, y que tiene la particularidad de que al sumárselo a B, me da el neutro aditivo. Esto en los números reales, pues se ve bastante rápido. Ajá. Si yo tengo el número 10 y le sumo el menos 10, eso me da el 0. Es como por ley de signos, que es 10 menos 10 es igual a 0. Así es como se puede entender, ¿sí? Ujú. Lo mismo está sucediendo aquí con los vectores. Dado una cantidad vectorial, existe otra cantidad vectorial con las mismas dimensiones para que se pueda hacer la suma, tal que cuando se suman estos dos términos, el resultado es el elemento 0 de los vectores. O sea, 0i, 0j. Sí habíamos aclarado que sí existían esos vectores negativos. ¿Cómo vectores negativos? Ajá, por el signo. Aquí, bueno, en este momento veámoslo como una anotación. Ajá, O por sea, ahora. yo le pude haber puesto al elemento B, existe un elemento C, tal que esto da 0. Solamente que aquí estoy, pues, como para tal vez relacionarlo con los números reales. Es que le puse menos B, pero pues, digo, el símbolo al final es lo de menos. La idea es que existe un elemento tal que al sumárselo al primero, bueno, aquí me faltó un vector, tal que al sumárselo al primero me da el neutro aditivo. Aquí uno puede verificar, si hace un poco de álgebra, puede verificar que C es menos B. O sea, es el elemento B con un signo menos 1. Pero esto falta todavía, porque necesitamos hablar de la siguiente operación que se puede hacer con vectores. Está bien, sí. ¿Perdón? Está bien, sí. Ok, vale, bueno. Entonces, quito esto. Entonces, bueno, y esta propiedad, esta existencia del inverso aditivo, ustedes lo han estado utilizando sin darse cuenta. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando les aparecen esos problemas que seguramente en algún momento en el bachillerato llegaron a resolver. Cuando les decían, tenemos un par de cuerdas que están ahí sujetas al techo y se hace colgar, pues no sé, incluso a veces
una piñata, por ejemplo. Y entonces nos preguntaban, determina la tensión en las cuerdas tal que este sistema está en reposo, está quieto. ¿Y qué es lo que hacemos? Calculamos una suma de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, y esto lo igualamos a 0. Pues lo que estamos haciendo es justamente esto. Estamos encontrando una fuerza F tal que al sumársele con su inverso aditivo nos da el vector 0. Aquí está. 0 en X, 0 en Y. Ya que, aunque estas reglas parecieran bastante abstractas, porque son válidas para cualquier cantidad vectorial, ustedes ya las han estado ocupando para resolver ejercicios. Aquí estamos dando una justificación de por qué esa forma de operar, pues, sirve. ¿Y qué es lo que significa? Encontrar la suma de fuerzas en X y Y igualar a 0 significa estar encontrando esto, estar encontrando el inverso aditivo de una cierta cantidad vectorial, tal que pues su suma nos da 0 en X y 0 en Y. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto pareciera de inicio bastante raro o diferente de lo que ustedes ya saben, pero al contrario, lo que ustedes han aplicado ya en temas de vectores son consecuencias, son aplicaciones de esto. Pero pues es importante entender de dónde viene cada cosa. Bien, jóvenes, preguntas o comentarios sobre la primera operación que se puede hacer con vectores, que es sumar vectores, así como sus propiedades. No, profesor. Muy bien, todo bien. No, ninguna. Vale. Ok, vale, entonces vamos a lo siguiente. Con esto que acabamos de hacer, hemos dicho entonces que si tenemos dos vectores, por ejemplo, el vector S, tenemos un vector S y tenemos un vector P, siempre y cuando estos dos vectores tengan las mismas dimensiones físicas, entonces los podemos sumar y eso nos va a dar como resultado un nuevo vector. Pero si tenemos un vector, el vector P, y le queremos sumar un escalar A, esta operación no se puede realizar. Incluso aunque el escalar pudiese tener las mismas dimensiones que el vector P. Por ejemplo, piensen en un vector de posición. El Pues vector podría de ser posición, velocidad, ¿no? ok, muy bien, vamos a mejorar ese. Velocidad y rapidez. La velocidad es un vector, como veremos más adelante. Y la rapidez es una cantidad escalar. Ambas tienen las mismas dimensiones físicas. Ambas se pueden medir en metros por segundo, o en kilómetros por hora, o en millas por hora, o en las unidades que ustedes gusten, que involucren longitud por tiempo a la menos 1. Pero pertenecen a categorías diferentes. Rapidez es una cantidad escalar. Velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, a pesar de que tienen las mismas magnitudes, las mismas dimensiones físicas, no se pueden sumar. Esta operación no se puede ejecutar. ¿Por qué? Una es una cantidad escalar, la otra una cantidad vectorial. ¿Sí queda claro? Sí, claro, profe. Ok, bueno. Sin embargo, sí se puede hacer una siguiente operación que es multiplicación. Sí podemos multiplicar un escalar por un vector. Esa operación sí está definida, sí es posible realizarla y es la que vamos a ver a continuación.
Así que bueno, vamos a ver la siguiente operación que se puede ejecutar entre una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Ya esta operación la vamos a nombrar simplemente como multiplicación de un vector por un escalar. Esta propiedad nos dice, bueno, perdón, esta operación se define de la siguiente manera. Dado un escalar A minúscula, y un vector A, aquí A mayúscula, su producto entre ellos dos se define de la siguiente manera. Entonces, bueno, comenzamos. Se suele anteponer al escalar al vector siempre. Es muy raro que ustedes tal vez en la literatura encuentren que primero va el vector y después el escalar. Entonces siempre es más común encontrar, si no es que siempre, el 100% de las veces, se antepone el escalar y después el vector. Bueno, aquí está notación. Después, este vector sabemos que tiene dos componentes, componente X y componente Y, cada una acompañadas de I y J. Bueno, ahí está. ¿Cómo se ejecuta esta operación? Bueno, el escalar A afecta o pasa a afectar a cada componente. Noten la siguiente línea. Se está obteniendo el producto de A con la componente X, respetando a Y, más el producto del escalar A por la componente Y, respetando a J. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, vean que la forma de operar un escalar con un vector es bastante simple. El escalar afecta a cada componente por igual. La multiplica por el mismo factor, a cada componente. Lo siguiente es notar que este producto nos va a dar un nuevo número real. Si multiplican dos números reales, les da como resultado un nuevo número real. Entonces, esta cantidad que está aquí en amarillo, lo voy a llamar simplemente Sx. Y lo voy a seguir respetando siendo acompañado de Y. Después, al producto de A con AY, el escalar con la componente Y del vector, lo renombro como S sub Y. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estoy obteniendo las componentes de un nuevo vector. Las componentes X y Y de un nuevo vector. Que vamos a nombrar, por ejemplo, S. Conclusión. Estamos obteniendo en esta línea dos cosas. La primera, estamos viendo cómo un escalar multiplica a un vector. Afecta de igual manera a sus componentes. Y además estamos encontrando que cuando un escalar multiplica a un vector, el resultado es un nuevo vector. ¿Queda claro entonces lo que está sucediendo aquí? Entonces también es un vector resultante. Es un vector, ok, no me gustaría llamarlo resultante porque podría confundirse con la suma. Entonces, simplemente lo voy a llamar que es un nuevo vector obtenido de multiplicar un escalar por una cantidad vectorial. O si quieren, bueno, sí, mejor así porque vamos a ver más adelante otras operaciones que se pueden realizar con vectores, pero para no comenzar a mezclar cosas, simplemente llamémosle que es el vector que se obtiene de multiplicar a un escalar por un vector. Ok, todo bien. Bien, ¿algún otro comentario que tengan o pregunta? De mi parte no, profe. Ok, vale. Bueno, antes de ver algunos ejemplos, vamos a repasar propiedades que tiene este producto de un escalar por un vector.
Entonces no se les olvide. Un escalar por un vector se opera de esta manera y siempre nos da como resultado un nuevo vector. Bien. La primera propiedad que vamos a revisar es la siguiente. Esta propiedad se llama asociatividad bajo la suma de escalares. Nótese lo que nos está diciendo esta propiedad. Si tenemos dos escalares que se están sumando, A más B, son nuestros escalares, los que están en azul, y esa suma se va a multiplicar a una cantidad vectorial, la A que está en amarillo, entonces esa cuenta se puede realizar de la siguiente forma. Se puede asociar de la siguiente manera. El escalar A por la cantidad vectorial y el escalar B también por esa cantidad vectorial. Y se puede obtener esto que está aquí. Es así como se puede asociar esto. Sería como término por término, ¿no, profe? Sí, se puede pensar de esa manera. El A afecta a la cantidad vectorial, ahí está. Y después se le suma el efecto de B por dicha cantidad vectorial. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Bueno. Ahora, a veces se nos olvida que cuando tenemos una igualdad de este estilo, con expresiones semejantes a esto, no se puede leer como lo acabamos de hacer, de izquierda a derecha. Pero a la inversa también es cierto. Recuerden, una igualdad significa que lo que está a la izquierda tiene exactamente el mismo valor que lo que está a la derecha. Eso es lo que significa una igualdad. Entonces, ¿qué pasa si invertimos el orden de los papeles? Es decir, si leemos de derecha a izquierda esta igualdad. Bueno, lo que obtenemos es lo siguiente. Vean, voy a copiar esto. Lo pongo junto. Copio el signo de igualdad. Solamente voy a intercambiar lo que está a la izquierda y a la derecha como si fuese un espejo. Y lo voy a poner de este modo. ¿Qué se estaría leyendo? Ahora sí estamos leyendo esta expresión de derecha e izquierda. ¿Qué otra interpretación se le puede dar? Sería que la multiplicación del escalar con el vector más el otro escalar contra el mismo vector sería igual a la suma de los dos escalares por el vector A. Y esa operación como que ¿qué nos recuerda? ¿Qué operación se está haciendo No ahí? sé, bueno, de cierta forma a mí me recuerda la factorización. Exacto. Exactamente. Si leemos esta propiedad así como se las planteé, de forma de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, lo que podemos identificar es algo que nos habla de una factorización. Podemos factorizar. Si tenemos esto que está aquí, la misma cantidad vectorial, siendo afectada por distintos escalares, entonces podemos hablar de una factorización en la que extraemos como factor común al vector y hacemos que esas cantidades escalares pues se operen, se sumen, como es en este caso. ¿Sí es claro esto? Para mí sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, vean, solamente este resultado, este que está aquí, que estamos viendo ahora, se obtuvo de leer la información en otro sentido. Entonces, no hay que olvidar eso. Una igualdad
se puede leer de izquierda a derecha o viceversa. Y a veces si uno lo lee de forma, digamos, no obvia, pues se puede encontrar con propiedades que en el cálculo nos pueden ayudar. Así que bueno, de la propiedad asociativa bajo la suma de escalares, podemos encontrar una factorización en el que el factor común sea una cantidad vectorial. Bien, seguimos entonces con la siguiente propiedad. La siguiente se conoce como la propiedad asociativa, pero bajo el producto de escalares. Vean lo que nos está diciendo esta propiedad. Si tenemos primero la cantidad vectorial A en amarillo, siendo multiplicada por la cantidad escalar B, y ese resultado, que sabemos que es un vector nuevo, lo vamos a multiplicar posteriormente por el escalar A, esto es igual a si primero multiplicamos los escalares. Y lo que se obtenga de esa multiplicación de escalares, se lo multiplicamos al vector A. ¿Sí queda clara esta propiedad? Sería lo mismo que dijo mi compañero hace rato, ¿no? Factorizar lo que se está multiplicando, ¿no? Por ejemplo, en este caso las escalares. Ok, en este caso se hablaría sobre factorización en los escalares. Sí, y bueno, también podríamos agregar otra, ¿no? Que sea lo mismo que tener a B que multiplica a la escalar A por el vector A, ¿no? Claro, también podríamos hablar de cómo aquí en esta parte son números reales. En los números reales se cumple también que podemos intercambiar el orden de los factores. De tal manera que obtenemos B por A. Y esto multiplicando al vector A. Entonces, regresando, vean lo que se estaría haciendo. Estaríamos leyendo la igualdad de derecha a izquierda en esta parte. ¿Y qué es lo que se obtendría? Que esto es igual a que B multiplique al producto del escalar A con el vector A. Esa igualdad también es cierta. Ahora sí aplicaría lo que vendría diciendo mi otro compañero, que el orden de los factores no altera el producto. Así es. En este caso se cumple ese enunciado. Cualquiera de los 4 casos que están ahí, todas conducen al mismo resultado. Sí. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, esta es una consecuencia de la anterior. La principal es esta. Bueno, continuamos. Si no hay alguna pregunta al respecto del punto número 2. Bien, la siguiente se conoce como propiedad distributiva respecto a la suma de vectores. Nótese lo que nos están diciendo. Tenemos la suma de las cantidades vectoriales A y B. Y esa suma la vamos a multiplicar con el escalar A. Entonces, esta cuenta es exactamente igual, nos lleva al mismo resultado que si operamos de esta manera. Si multiplicamos al escalar A por la cantidad vectorial A, y a ello le sumamos el producto del escalar A con el vector B. O sea, no importa cuál ruta ustedes usen utilizar, llegarán al mismo resultado. ¿Queda claro aquí lo que dice la propiedad distributiva?
Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ok, bueno. Y ya para... bueno, aquí falta algo importante. ¿Qué es lo que se obtiene si uno cambia el orden? O sea, si leemos de derecha a izquierda esta misma igualdad. Vean lo que sucedería. Ahora voy a intercambiar el orden de cómo leemos esto. ¿Qué nos estará diciendo este resultado? Pues sería lo mismo, ¿no, profe? Que se puede factorizar el escalar. Exacto, que lo podemos interpretar como una factorización del escalar. Si tenemos dos términos, dos cantidades aquí vectoriales, que se pueden expresar con un escalar común, entonces ese escalar común se puede factorizar y queda de esta manera. O sea, esta cuenta de dos términos se puede expresar primero como la suma de dos vectores con un escalar como factor común. Así que bueno, también esta factorización se puede ejecutar. Extraer ahora un escalar. ¿Vale? Bueno, entonces eso es al cambiar el orden de los, diríamos aquí de los términos, al leer la ecuación de distinta manera. Bien, y para ya terminar con estas propiedades y pasar a un descanso, tenemos la existencia de un neutro multiplicativo. ¿Y quién es ese neutro multiplicativo? El escalar 1, el que conocemos de toda la vida. Si a un vector A, cualquier cantidad vectorial, se le multiplica por el escalar 1, el resultado es esa misma cantidad vectorial. ¿Sí notan la semejanza con los números reales? Está indicando que cualquier número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Aquí, bueno, no cualquier, con cualquier cosa, es con un vector. Bueno, en este caso con vectores. Sí. El escalar 1, que conocemos, el escalar 1, multiplicado por la cantidad vectorial A, da como resultado la misma cantidad vectorial. No le hacen nada. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios sobre las propiedades que tiene la operación llamada multiplicación de un vector por un escalar? Todo bien, profe. Profe, ninguna. Ninguna, profe. Vale, ok. Bueno, pues entonces vamos a tomarnos un descanso de unos 10 minutos y en la siguiente sesión vamos a continuar con este tema, pero ahora con ejercicios, ¿no? Vamos a ponernos a practicar ejercicios con esta operación para ir notando también propiedades importantes que no están enunciadas aquí, pero que son importantes tomar en cuenta. ¿Vale? Bueno, entonces a las 3:10 seguimos nuevamente.